La entrevista. La entrevista. Y hemos estado siguiendo estas elecciones en Brasil. Interesante personaje el que está encabezando las encuestas en la última, le supera el 50% de preferencia, Jair Bolsonaro, y para eso nos estamos comunicando con el internacionalista Jorge Ávila. Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días de allá en cabina. Un gusto saludarlas. Gracias. Bueno, pues algo que nos ha llamado mucho la atención en las elecciones de Brasil, pues son estas inclinaciones ultraderechistas que han surgido en el país latinoamericano. ¿A qué se debe este fenómeno? Sí, bueno, aquí lo que hay que hacer es una lectura un poco del fenómeno que ha venido sucediendo en América Latina, pues prácticamente lo que va de este siglo. Hay que recordar que en la primera década, sobre todo, hubo un auge de gobiernos de izquierda, que pudiéramos denominarlos de esa manera. Es decir, prevalecieron estas corrientes, sobre todo en países como Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, etcétera, etcétera. Hubo una corriente muy importante de gobiernos progresistas, podríamos llamarlos así, de izquierda. Pero a partir ya, sobre todo de esta nueva década, inicia un reflujo de todos estos gobiernos y en parte por la cuestión vinculada a cuestiones de corrupción. Entonces, este reflujo coincide también con una tendencia internacional que se viene dando en Europa, es decir, no es algo exclusivo de América Latina, es un fenómeno que se está dando en general, también en otros países de Europa, incluso también las corrientes neoconservadoras, que podríamos llamarlo así, volvieron a ganar territorio. De hecho, ahí en este caso, el Cono Sur, pues prácticamente ahorita podríamos decir que ya presenta matices muy claros en términos de las corrientes políticas, ideológicas que prevalecen. Ya hay gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, es decir, ya el panorama ya es un poco más plural en ese sentido. México contrasta porque por primera vez llega un gobierno que es calificado como de izquierda, pero la tendencia dominante en los últimos años es a que se posicionen gobiernos más cargados hacia la derecha. El caso de Brasil no está del todo definido, está la cuestión de la segunda vuelta, aunque parece que sí hay mucha probabilidad de que este gobierno de derecha finalmente llegue al poder, bajo las acusaciones sobre todo de corrupción de los anteriores gobiernos, ¿verdad? El de Lula y el de Dilma Rousseff. Pero sin embargo todavía hay corrientes de izquierda muy fuertes en Brasil. Es decir, creo yo que ahí la cuestión está muy dividida en este país en todo caso también. En un escenario hipotético en el que gane Jair Bolsonaro, ¿cómo sería una discusión con un presidente de Estados Unidos como Donald Trump, también con un presidente ya en este momento, Andrés Manuel López Obrador, y con un perfil como el de Jair Bolsonaro? ¿Cómo usted lo ve? Sí, bueno, Brasil esa es la principal potencia económica de América Latina, de hecho, una economía más grande que la mexicana incluso, y con una presencia muy grande en el Cono Sur. En ese sentido, su posición política también es importante. Para Brasil, desde luego, por ejemplo, la relación con Estados Unidos no es una relación tan estrecha o tan fuerte como la que tiene México. Brasil se ha posicionado y se ha vinculado sobre todo a veces hacia Europa, incluso también hacia los países asiáticos, es decir, e incluso en toda la región del Cono Sur, tienen su propio Mercosur, hay que recordar, hicieron sus mismos acuerdos comerciales en Sudamérica, y Brasil ha sido una locomotora de la región, digamos. En ese sentido, digamos que Brasil tiene opciones de movimiento y negociaciones económicas con diferentes países y no depende de la relación, sobre todo con los Estados Unidos en particular. Eso por el lado económico. Por el lado político, desde luego que a Estados Unidos siempre le va a convenir tener gobiernos cargados más hacia la derecha que hacia la izquierda. En ese sentido, verían con muy buenos ojos el surgimiento de un gobierno más cargado hacia la derecha, como fue el caso también, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Con el caso de Macri. Aquí lo que habrá que ver es justamente la experiencia argentina en este caso, es decir, después de varios gobiernos denominados de izquierda, como los de los Kirchner, finalmente regresa a la derecha
pero ahorita está Argentina hundida en una crisis económica bastante fuerte, y entonces aquí la cuestión es que de alguna manera como que las sociedades latinoamericanas pues han optado por gobiernos de izquierda, aparentemente han derivado en una crisis, y también han apostado a gobiernos de derecha, y ahorita le está pasando lo mismo, ¿no? Es decir, el problema no es sencillo. Creo yo que el problema del desarrollo económico de la región no solo depende de la bandera política de izquierda o de derecha. Los problemas económicos de la región son más complejos, mucho más complejos, y no se resuelven, creo yo, con un solo gobierno de derecha o con un gobierno de izquierda. Jorge Ávila, internacionalista, le agradecemos mucho haber estado con nosotros platicando. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente este tema es muy interesante, así que le estaremos dando el puntual seguimiento. Gracias. ¿Cómo no? Sí, sobre todo esperar a ver qué resulta finalmente en Brasil, ¿verdad? Y sobre todo la relación que va a tener con Venezuela también, que es un país con el cual hubo mucha relación por la cercanía ideológica, y que de haber un cambio a la derecha, pues también afectaría al gobierno venezolano. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.